Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a Ruedana. Hoy te traigo la segunda de nuestras electrocharlas y todo gracias a que nuestro invitado de hoy aceptó la nominación de la primera electrocharla, así que tengo el placer de presentaros a Sebas. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Hola Javi, muy bien. Bueno, primero de todo quería agradecerte que hayas aceptado la nominación para estar hoy aquí en el canal de Ruedana. Y bueno, te cuento un poco en qué consisten estas electrocharlas, ¿vale? Son una ronda de 15 preguntas, ¿vale? Con el objetivo de hablar sin ningún tipo de filtro, ¿vale? Y acercar un poco la movilidad eléctrica a las personas bajo tu experiencia, vaya. Y nada, ¿aceptas el reto? Sí, claro. Adelante. Pues arrancamos. Va, la primera para romper el hielo, nombre completo. Sebastián Fleischacker. Muchos me conocen por Sebas FC y por ser persona que contribuye con pasatorelectrico.es. Y si tuvieses que presentarte a alguien que no te conoce, ¿cómo te presentarías? Pues en España soy conocido como ese cabezón provocador que apoya la movilidad eléctrica sin haber tenido nunca un cargador en casa. Muy bien. ¿Y vehículo actual? Pues actualmente conduzco un Renault Zoe R90. ¿Kilómetros? Alrededor de 130.000 kilómetros eléctricos. Muy bien. Y bueno, ya nos lo has anticipado, pero la típica, ¿cargador en casa sí o no? Eh, para mi trabajo, tener cargador en casa juega un poquito en contra, por lo que para conocer todas las marcas de cargadores y las características de todos los operadores, pues no tengo cargador en casa. Muy bien. Y bueno, ya que has tocado el tema, cuéntanos un poco tu historia, un poco a qué te dedicas y dónde has trabajado en tu trayectoria en este mundillo. Pues mira, todo empieza meses después de comprarme mi vehículo eléctrico, en el que un momento en el que te haces consciente de tu consumo de energía. O sea, dejas de pensar en litros y de repente te das cuenta que la calefacción eléctrica consume kilovatios hora. ¿Y cuánto consumes tú conduciendo, moviéndote? A eso se le suma que en la guardería empiezas a ver que hay muchísimo más casos de alergias, asmas infantiles, comparados como cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces, esto me hizo querer contribuir a la adopción de la movilidad sostenible y querer trabajar en esta industria. Claro, yo soy director de documental. Me dirás, ¿qué tendrá que ver esto con movilidad eléctrica, kilovatios hora, vatios? Bueno, vatios sí, porque tienes que saber de electricidad, los focos, etcétera, y tal. Pero, claro, dices, ostras, ¿y cómo entro en este mundo para poder contribuir yo más? Pues me tomó 4 años de leer a todo el mundo que pudiera, a seguir a todo el mundo en Twitter, en LinkedIn y poco a poco adentrarme y saber de lo que hablas. Contribuí con la AV como cazador activo cuando vivía en Madrid y ya sabes, cuando te pasas un rato en un cargador, pues hablas con la persona de al lado y si encima puedes hacer que esa persona se una a la comunidad y sume conocimiento a Foro EV, por ejemplo, pues mucho mejor. Más quedadas, nos lo pasamos bien, informamos y muy bien. A partir de ahí, yo era uno de los power users de la app de Electromaps y cuando trabajé allí, empecé a entender sobre sistemas de gestión de recarga, sobre apps EMSP. EMSP significa Electric Mobility Service Provider, proveedores de servicios para movilidad eléctrica. Y pues ahora estoy trabajando en una empresa que se llama Spiri y que es una empresa como muy futurista que da un toque diferente al mero
sistema de gestión y app tal. Y ahora, pues antes me ocupaba a nivel europeo y ahora soy el Global Roaming Manager, el Central Roaming Manager de Spirit. Genial. Y bueno, has tocado un par de empresas que son conocidas como Electromass y Spirit. Y bajo tu experiencia en estas empresas, ¿cómo crees que abordan el problema o la ansiedad que tiene el usuario final por el tema de la autonomía y las posibilidades que hay de carga para sus vehículos eléctricos? Hmm. Has tocado dos conceptos muy interesantes y lo importante es saber el origen de esos conceptos, ¿vale? El concepto de ansiedad de rango fue creada por una OEM americana para precisamente pues meter ese miedo y reducir las ventas de vehículos eléctricos. El miedo se soluciona proveyendo conocimiento y certeza. Una vez que, que das información creíble, ¿vale? Ya no existe la ansiedad de rango. Aún es increíble para mí ver que especialistas en el motor, sobre todo especialistas de publicaciones en papel, que sean los únicos que acaban inexplicablemente con un state of charge de 0% y se quedan tirados en algún sitio. A mí me parece muy, muy raro. Tú con un coche de combustión, con un coche de gasolina o diésel, cuando ves que el coche llega a la reserva, lo ignoras, pues ya sabes lo que te va a pasar. Y lo mismo pasa con un coche eléctrico. Entonces, si lo ignoras, ¿cuál es la consecuencia? Pues sorpresa, te vas a quedar tirado. Entonces, en relación a la ansiedad de carga, ese concepto solamente puede nacer en el momento en el que se llega a una cierta cobertura de cargadores. Pero, y esto es un gran pero, la reliability, cuánto te puedes fiar de esa información que recibes de esos cargadores o la cantidad de cargadores en una cierta localización hace que este miedo exista. Por ejemplo, un ejemplo muy, 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 muy tonto. Del 100% de los cargadores, o sea, de 10 cargadores que hay en Reino Unido, uno está permanentemente fuera de servicio. Entonces, pues no es malo, pero si uno se preguntara por qué se llega a esa situación, pues hay muchas maneras de solucionarlo. La respuesta a tu pregunta es tan simple como complicada a la vez. Lo que se necesita es una mejor, más creíble acercamiento a la información que provee ese hardware y solo puedes llegar a ella si la experiencia del usuario es tu máxima prioridad. Entonces, pues creo que eso responde a tu pregunta. Mm. Si me he dejado algo, me Sí, no, dices. no, está perfecto. Yo creo que has tocado dos puntos que estoy totalmente de acuerdo. El primero es que la información con conocimiento pues se desmitifican muchos mitos y otro es que al final tienes que estar pendiente también del usuario final, que es el consumidor que va a hacer uso de ese cargador o de ese software o de ese hardware. Y luego hay otra de las preguntas otra de las preocupaciones, mejor dicho, que suele ser muy típico y que suele salir por redes sociales, ¿no? Que es lo típico de, joder, es que al final si todo el mundo tiene un vehículo eléctrico, no hay energía suficiente para todos, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿esto es cierto? En caso de que la adopción de vehículo eléctrico eh, empiece a incrementarse, ¿hay energía para todos? A ver, justito después de que yo me comprara el coche eléctrico, Red Eléctrica Española y también hay un informe muy interesante de Iberdrola en el 2017
reveló que aunque de hoy para mañana tuviéramos 1 millón de vehículos eléctricos, la capacidad de la red solo tendría que incrementarse en un 10%. Eso es si eso pasara de hoy para mañana. Ya Mm. vemos la velocidad en la que esto cambia. También tenemos que tener en cuenta que cada vez más es más barato comprarse paneles solares, que aunque se empezó rápido con los paneles solares en España y después por motivos políticos se frenó todo, ahora yo conozco instaladores solares que es que no dan abasto. Entonces, teniendo en cuenta esas dos piezas, no se va a acabar el mundo, no nos vamos a quedar sin electricidad. em, y también, oye, yo nunca veo a nadie preocupado en Navidad o en Nochebuena cuando todos al mismo tiempo tienen encendidos los hornos a 180 grados y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, es más miedo, es la Mm. incertidumbre que se crea alrededor de este concepto más que lo que es realmente lo que ocurre. Hoy mismo publicaba un artículo del New York Times en LinkedIn en el que explica en Noruega que no, oye, que nunca se ha caído la red por los vehículos eléctricos. Qué bueno. Bueno, os dejaré luego en la descripción las redes sociales de Sebas, que comparte información muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, vamos un poco ya con un bloque de preguntas un poco más específicas. En la anterior electrocharla con Lars de Todos Eléctricos lo abordamos y quiero que me des aquí tu punto de vista, porque a nivel de usuario yo le comentaba que muchas veces es un poco frustrante, ¿no? De tener que tener 100 aplicaciones en el móvil porque cada cargador hace uso de una misma aplicación. Entonces, ¿por qué cada marca de cargadores y vehículos tiene su propia aplicación y cómo crees que afecta esto a la experiencia de usuario? Va, me gusta muchísimo esta pregunta porque hay una pequeña em, em, un pequeño error de concepto, ¿vale? Ujú. Los fabricantes de cargadores, algunos buenos y otros excelentes, fabrican cargadores. Los IMSPs, las aplicaciones que producen, proveen acceso a esos cargadores después de que estos cargadores comuniquen su estado a través de un protocolo, que en la mayoría de los casos es el protocolo CPP, a un sistema de gestión, ¿vale? Entonces, ese mismo cargador puede ser usado a través de diferentes aplicaciones mientras que no cometa errores gramaticales y ahora que me he atascado, pues o no se atasca al hablar y comunique correctamente, ¿vale? Con el sistema de gestión que a la vez comunica con esas aplicaciones. Para un usuario final, yo siempre digo, ¿vale? Tener la opción de bajarse muchísimas aplicaciones le hace decidir a él o a ella si le gusta, si le gusta esta aplicación. Y eso no es algo malo. Eso para mí es algo bueno. En el peor de los casos, ¿qué haces? Pues la borras, ¿vale? Mm. Entonces, esto crea una competición muy, muy sana, ¿vale? Y fuerza a los desarrolladores de apps a hacer lo mejor que puedan para entender al usuario final para llegar al puesto número uno, y el puesto número uno significa que ha dado la mejor solución posible en la experiencia de usuario. Y esto no es una cosa fija, es una cosa que evoluciona. Y esto funciona precisamente bien o mejor en países en los que la interoperabilidad está regulada y en la que haya una obligación de acceso a los puntos de carga no discriminatoria. Esto en nuestro mercado, en el mercado en el que actualmente tienes más seguidores, infelizmente no ocurre. Y
por ahora no hemos llegado allí, pero nos estamos acercando a que más y más players entiendan que cuanto más usuarios puedas atraer a tu cargador como operador de punto de carga, como CPO, ¿vale? Mucho antes tu negocio llegará a cumplir los requerimientos de tu return on investment. Es muy caro comprarse un cargador y Mm. dejarlo ahí para que nadie lo venga a utilizar, pudiendo haber muchísima más gente, de los poquitos que somos en España, ¿vale? Pudiendo haber muchísima más gente, pues oye, abre las puertas, Mm. que en el peor de los casos te llega dinero. Literal. Sí, sí. Sí, que al final es como todo producto, ¿no? Que tú tienes que intentar atraer al mayor número de clientes o consumidores posible. Y bueno, hemos hablado de interoperabilidad, diversidad de conectores, cargadores y demás. ¿Qué se está haciendo para unificar todo esto, todos estos conceptos? Bueno, primero es importante entender que antes teníamos más estándares y que esto, gracias a que el mercado se autorregula bastante bien, pues ha hecho que los mejores predominen, ¿no? Entonces, en Europa está claro, el estándar de carga en AC es el tipo 2 y en DC el estándar de carga es el CCS2, ¿vale? En China está claro que usan el GBT para AC y el GBT para DC. En Estados Unidos, pues lo tienen más o menos ahí ya solucionadito. En AC usan el SAE J1772, a ver que lo diga bien, y en DC están medio que divididos en el CCS1 y la nueva nomenclatura del conector de Tesla, que es ahora como se han llamado a sí mismos el conector universal. Mm. No voy a entrar si es buena o mala decisión. Yo creo que, pues eso, si hubiese más diversidad allí, pues también tendrían menos problemas. En Japón, por ejemplo, que pensó desde bien iniciada la electromovilidad que en la necesidad de las eléctricas y en la carga bidireccional, pues inventaron el CHAdeMO para la carga en DC y utilizan el mismo estándar que los americanos en AC. En relación a la experiencia del usuario, oye, lo voy a hacer sencillito. ¿Qué coche tienes? ¿Qué enchufes tienes? Filtra tu app favorita para esos conectores que tienes y no otros. Despreocúpate del resto. Ya te dará tiempo de aprender sobre otros estándares, ¿vale? Entonces, no sé, es sencillo, ¿no? No sé. Yo creo que, o sea, Sí, lo puede uno hacer más difícil, sí, pero oye, tienes lo que tienes, no tienes tres coches. Y si tuvieras tres coches, filtra por tres coches, ya está. mm, sí, total. Y bueno, aquí esto me interesa mucho porque la anterior electrocharla lo saqué y empecé a leer sobre la ISO 11158, creo que es. 15 a 11. em, ¿Es 11.15.8 algo? O 15.11.8, perdón, sí, justo, que me lío ahí con los números. Y una de las características que tiene, ¿no? Es el plug and charge, ¿no? De tú llegas, enchufas y cargas, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión aquí como experto de cómo crees que está estandarizado esto en España y también en Europa, esta norma, esta ISO. Vale. Cuando voy a hacer una pequeña introducción para llegar a responder a tu pregunta. Cuando tú fabricas el coche, el cargador y tienes un sistema de gestión, lo preocupante sería que si una sola persona controla esos tres, que eso no funcionase. Mm. Ahora, desde el punto de vista que tienes 40 OEMs, 40 fabricantes de coche, 200 fabricantes de cargadores y 10 sistemas de gestión de los buenos, ¿vale? Cada uno con su estrategia para llegar al mercado. Y
pues ahí empieza un poquito la complicación, ¿no? Y entonces para llegar a ese plug and charge, eh, pues tienes un poquito más de dificultad, lo que no significa que haya gente trabajando y perfeccionándolo desde el 2009, ¿vale? Hace falta recordar que el primer supercargador de Tesla fue instalado en el 2012 en Folsom, California. Es decir, ya existía gente pensando en eso. Entonces, ¿qué es el plug and charge? El plug and charge es una manera segura para cargar sin ningún, o sea, con el mínimo esfuerzo, y ese mínimo esfuerzo es pues conectar el coche a tu cargador. Se identifican, hablan y de hola, ¿qué tal? Yo soy esto, necesito tanto, ¿tú qué necesitas? ¿Tú cuánto me puedes dar? Yo puedo recibir tanto, tengo la boca más pequeña, más chiquita, más grande. Y entonces la magia del software se ocupará del resto. Y para responder a cómo está el estado en España, pues en España actualmente quien pues hace su plug and charge usando diferentes protocolos, pues es Tesla, Thunder, Iberdrola ha anunciado que lo hará también en breve, y muy pronto cualquier operador que quiera utilizar el software de Spiri estará listo para trabajar con el protocolo Plug and Charge del ISO 15118. Sí, yo creo que es algo súper interesante y que para el usuario es muy fácil, ¿no? Como cualquier cargador, ¿no? Coges el móvil, lo enchufas y te carga, o lo pones encima de un cargador inalámbrico y Mm. carga y te olvidas, ¿no? Eso yo creo que es bastante interesante y seguro que en tu empresa estáis haciendo una gran Y la labor. carga inalámbrica, lo que has dicho. Eso es otro tema aparte, ¿eh? Eso es otro tema aparte que, de hecho, he visto que has publicado hace poco algo en LinkedIn hablando de eso. Os Se, dejaré, como digo, las redes sociales de Sebas calentaron la gente, se en calentaron la descripción. gente. Que sí, que no, que no. Bueno, Sí, es un tema complicado. Y bueno, tocando un poco más temas de actualidad, hoy en día hay muchos cargadores que son gratuitos, ¿no? Vas a un supermercado, a algún centro comercial y puedes enchufar tu coche y la recarga es gratuito. ¿Crees que esto es algo que es un incentivo que está actualmente para fomentar la compra de vehículo eléctrico, o es algo que va a perdurar en el tiempo, o bien se va a regularizar esto de alguna forma? Para la gente que le preocupe claro, ahora es gratuito, pero esto en algún tiempo me van a cobrar por ello, ¿no? ¿Crees que esto se va a regularizar de alguna forma? a ver, es una mezcla entre incentivo y una mezcla entre las ayudas públicas para instalar cargadores y una mezcla de no saber qué hacer con ese cargador ni cómo cobrar con ellos. Por eso existen esos cargadores, que aún a día de hoy ofrecen recarga gratuita. Em, pero, a ver, ¿fue un gran incentivo? ¿Es un gran incentivo? Sí. ¿Fue bien hecho? Pues tengo la sensación que los primeros cargadores tuvieron tal vez un mejor mantenimiento, pero es que ese mantenimiento hay que pagarlo, ¿vale? Entonces, em, y la conciencia de que esa cosa cara hay que cuidarla, ¿vale? Si esa conciencia en España hubiese empezado un poquito antes, yo creo que ahora tuviéramos más cargadores, tanto en AC como en DC. Mm. Em, la electricidad no es gratis, ¿vale? Y bueno, puedes decir que, bueno, me voy con una sartén en medio de una tormenta y espero a que me dé el rayo. Bueno, ahí tendrás electricidad gratis, sí, pero también tendrás
un duro despertar cuando te des cuenta que los tratamientos que has recibido por llevarte esa electricidad gratis también hay que pagarla en costes médicos, ¿no? Entonces, un poquito eh, eh, broma sobre eso, pero si va a durar, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que eh, Spiri podría ayudar a diferentes negocios, ¿vale? Tú has mencionado supermercados, restaurantes, lo que sea, centros Ujú. comerciales, a aumentar la lealtad, de volver a cargar, ofreciéndoles un programa de loyalty, de lealtad, no sé cómo se diría Sí, en de español. fidelidad a lo mejor. Eso es, Mm. fidelización. La fidelización, para entender un concepto muy importante también en esa carga en AC, que son los servicios de valor añadido. Quien ha trabajado o ha entendido el modelo de las gasolineras sabe que la persona que vende gasolina no se hace rico de los céntimos que saca de beneficio por cada litro vendido. Sabe que tiene que poder lavar un coche, tiene que poder darles un bocadillo, ofrecerles un café, cosas que, por ejemplo, en Reino Unido son muy normales. Si tú vas a parar a recargar bueno, pues no tienes un cargador muy rápido, pues sabes que ahí le tienes que ofrecer un café en el Costco. ¿Vale? En el Tesco están todos tienen aprendido que si tengo un coche eléctrico, esa persona, además de cargar, me va a traer un beneficio. Va a Entonces, consumir. Mm. claro, entonces, nosotros en Spirit proveemos de la flexibilidad y una herramienta inteligente para que el dueño de ese negocio pueda atraer a conductores de vehículos eléctricos y hacer que se distingan en ese servicio o los productos que ellos vendan. Ujú. Súper interesante esto. Y bueno, has tocado un tema, ¿no? De que tenemos un titular, ¿no? De la electricidad no es gratis. Y bueno, recientemente, de hecho, hoy, Tesla, yo lo publicaba en Twitter, ha bajado los precios de las supercargas, ¿no? Y las personas al final se preocupan mucho, ¿no? De que, claro, ahora es barato cargar o es barato cargar en casa, pero el precio de la electricidad, pues de aquí a unos años va a subir. ¿Cómo crees que puede afectar el precio a una persona que esté pensando esto justo, ¿no? Que ahora es barato, pero oye, que en unos años, si yo me compro un vehículo eléctrico, va a ser más caro que la gasolina, por ejemplo? Bien, el ejemplo de hoy ha traído tela y em, la gente que no sabe cómo funciona esto, infelizmente, se le escapan ciertos conceptos, ¿no? Entonces, uno de esos conceptos es, ¿produzco yo la energía? ¿La produce otro? ¿La tengo que comprar? ¿El precio de reventa es igual al precio de compra? ¿Tienes en consideración que ese operador ha tenido que adecuar la localización para poder ofrecer carga? Ha hecho la obra eléctrica, ha pedido la potencia necesaria. Todos sabemos cuánto pagamos por potencia contratada en casa, pero es que lo que pagas por potencia contratada en casa no tiene nada que ver. ¿Qué pasa si pides medio megavatio para proveer de recarga a 30 coches? No es el mismo precio. Eso hay que mantenerlo, hay que dar un servicio de atención al cliente. Eso, miremos un poquito, intentemos rascar un poquito de cómo se construyen esos precios, cosa que yo, infelizmente, como trabajo en interoperabilidad y tengo que entender las tarifas, pues sé que hay un cierto porcentaje que es el precio de compra, el precio de reventa, los sistemas, bancos, proveedores de servicios de pago,
porcentajes que se van a los terminales de tarjetas de crédito. Hay mucha cosa para llegar a ese precio final, ¿vale? Entonces, obviamente, alguien puede jugar a, oye, recompro y vendo a pérdidas, pero no sé si eso, yo qué sé, juega, o sea, ¿es coherente con la sostenibilidad vender a pérdidas? No lo sé. No lo sé. Cada uno que decida lo que crea que sea más conveniente. Que uno tiene que jugar a cuidar a sus usuarios y hay que hacer una cierta oferta, se entiende. Son estrategias comerciales. Pero nos hemos ido muy lejos y tú me habías preguntado si es ahora más barato cargar y cómo de caro será en el futuro. Hay mucho miedo ahí y hay muchas estrategias de comunicación. Infelizmente estudié documental de cómo se construye una realidad, de cómo se puede pintar una realidad de una manera o la otra, y hay un concepto, el FUD, el Fear, Uncertainty and Doubt, que es utilizado infelizmente en muchos medios y se repiten, y en Pásatelo Eléctrico pues era una coña en nuestro grupo de chat interno. Oye, ¿habéis visto esta noticia? Sí, genial. ¿La desmontamos? Bien, la desmontamos. 3 meses más tarde aparece en otro medio. En ese otro medio dice, ¿cómo llegan allí? ¿Vale? Entonces, hay que pensar un poquito en eso. ¿Y qué es el FUD? El FUD es una técnica barata de distracción. Entonces, solo tienes que comparar el coste que tiene crear 1 kilovatio hora con el gas, con el carbón o con recursos nucleares, para entender que a día de hoy el precio de la creación de 1 kilovatio hora de energía renovable es muchísimo más bajo. Si tú ves los gráficos, los precios de los fósiles y demás van subiendo y los precios de las renovables van bajando. ¿Llegaremos a algún momento a usar el sentido común? Pues bueno, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero bueno, tenemos que entender que nuestros recursos fósiles no son limitados y que el dinosaurio ya ha empezado a ver llegar el asteroide y está intentando distraer a cualquiera que no tenga el tiempo de hacer su propia investigación personal e intentar sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. En Dinamarca, nosotros hemos implementado lo que llamamos el Dynamic Pricing. Es poder ofrecerte a ti como usuario final un precio acorde con la cantidad de renovables que haya en el mercado en ese momento. Aquí en España pues es un poquito más difícil, España y Portugal es un poquito más difícil, entonces por ahora aquí no lo estamos ofreciendo, pero en el resto de Europa esa volatilidad de los precios en el mercado han incrementado la influencia que tienen las renovables en las redes eléctricas nacionales. Los dueños de casas como tú y como yo, asumo que tienes alguna tarifa un poquito más verde, y si no, ya te toca. Ya nos hemos acostumbrado, ¿vale?, a entender cuándo tenemos que poner el lavaplatos, cuándo tenemos que poner la lavadora, cuándo no debiéramos hacerlo, ¿vale? Y yo creo que el paso de ahí a entender que lo mismo aplica a tu vehículo eléctrico es así. Que muchos dirán, no, ¿y ahora cómo voy a entender cuándo tengo que cargar? ¿A que la gente ha entendido el cambio de precio de hoy de Tesla? Pues lo mismo. Pero nosotros te proveemos de la posibilidad de que en tu misma app puedas ver hora a hora
durante todas las horas del día, a qué precio va a estar la energía. Y en muchos casos, muchos de nuestros usuarios cargan cercanos a cero o a precios negativos. Cosa que en España pues hay un mecanismo muy interesante que no lo permite. Ujú. Bueno, ya que hemos comparado ahí algún país europeo como Dinamarca y España o Portugal, te quería preguntar un poco por la situación de los cargadores aquí en España respecto a Europa, el número de cargadores que hay aquí en España respecto a Europa y las posibilidades de mejora que ves aquí en este aspecto. Ujú. Europa y España comparten un mismo problema, que es el problema que tienen todos nuestros clientes que quieren ser operadores de puntos de carga, que es el acceso a la red. Y si tú te informas con australianos, te van a decir exactamente lo mismo. Si hablo con clientes en Estados Unidos, te van a decir exactamente lo mismo. Entonces, ese acceso a la red es lo que hace que el rollout, el comisionado de esos puntos de carga, pues tarden un poquito más. No hay falta de dinero. Hay muchos jugadores en el mercado que han entendido el valor de invertir en infraestructura. Diferentes países trabajan con diferentes incentivos en el IVA para la compra de esos vehículos eléctricos, que necesariamente empujan a los operadores a desbloquear ciertos mecanismos. El MOVES, para mí, Ujú, no es de los peores, pero comparándolo directamente con una deducción directa de IVA, pues ayudaría muchísimo al comisionado y al rollout de infraestructura de recarga. Miguel Zaragoza, ayer o antes de ayer, que es la persona que es responsable de la parte legal de AV, hizo una propuesta muy, muy, muy interesante y recomiendo a todo el mundo que quiera estar bien informado de buscar en AV qué es lo que se ha propuesto desde ANFAC y AV. ujú. Qué bueno. Y bueno, ya para terminar, la última, que es la más picante, ¿no? Hablamos de los medios tradicionales. ¿Crees que hay una corriente en los medios tradicionales en contra del vehículo eléctrico? Um, a ver, recapitulemos FUD. Pues sí, hay un montón de fudsters, ¿vale? Pero infelizmente el problema que tienen los fudsters es que la ciencia es muy cabezona y acaba por desmontar esos argumentos o llamémoslos fake news de manera consistente y continuamente. Entonces, pues hay organizaciones no gubernamentales como Transport and Environment. Estamos la gente que participamos hace muchos años en Pásatelo Eléctrico. En España está Foro EV, que ha estado coleccionando experiencias de usuarios de AV desde hace más de 13 años. Tenemos al amigo Saúl López haciendo un trabajazo, un currazo que no tiene precio. Está Jorge González de 80% eléctricos. Están Michael Liebreich desmontando estos bulos. Está desde Inglaterra. Está Auke Hoekstra desde una universidad que ahora no recuerdo el nombre, en Países Bajos. Tenemos a Michael Sura con sus impresionantes infográficas que es que tienes que ser tonto para no entenderlas. Está Paul Martin desde Canadá, que sigo hace 5 años, y creó la Hydrogen Science Coalition.
Tenemos el maravilloso e impresionante canal de YouTube de Fully Charged, que ahora tiene 7 ramas y especialistas en diferentes países, en energía doméstica, en un montón de campos y hay muchísima gente que usa la ciencia y tienen experiencias de hace más de 40 años desmontando estos mitos. Entonces, es que no es solo eso, es que tú mismo, ¿vale? Tú mismo en un muy corto periodo de tiempo te has dado cuenta de los beneficios tanto en tu propia economía como en la protección del medio ambiente Mm. y eso, pues solo decirte que, oye, ole tus huevos, bravo por lo que haces y gracias por tocar estos temas que otros canales de YouTube no tocan tan en profundidad y que creo que, sin embargo, tienen mucho valor y es muy importante poder hablar de ellos. Sí, la verdad que, bueno, te agradezco un montón las palabras. Desde aquí lo que intentamos es poder hablar con vosotros, que yo de estos temas, pues obviamente no es mi campo de expertise, sino que soy un usuario final que se quiere informar. Y siempre suelo decir lo mismo, no solo en la industria de la movilidad eléctrica, de que actualmente nosotros tenemos un montón de fuentes de información que podemos consumir y nosotros, como consumidores de esa información, lo que tenemos que hacer es de una especie de filtro, ¿no? Para saber cuál de aquella información pues nos podemos fiar y de cuál no. Has comentado el canal de Fully Charge, que lo descubrí gracias a ti, así que eso ya lo he incorporado yo en mis fuentes de información. Pues Estuve, nada, estuve en su show ahora hace 1 o 2 semanas en Farnborough y, ostras, es que poder ir ahí y sentarte en el microlino, sentarte dentro de un F-150 Lightning, ver que la idea que puedas tener de una Rivian eh, puede ser equivocada, porque yo me sorprendí muy gratamente con el espacio y la aerodinámica de hablar con un montón de... Pues quien tenga la oportunidad de ir a uno de sus shows, ahora que los tienen en Holanda, tienen 3 shows en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, que vaya. Vale muchísimo la pena. me lo apuntaré para ver si tengo ocasión con la agenda de ir para allá. Pues nada, Sebas, hasta aquí las preguntas, ¿vale? Ahora solo me queda pedirte dos cosas, ¿vale? La primera de ellas es que digas el número de likes que podemos tener en este vídeo. Para que te hagas una idea, Lars en la anterior pidió 500 y estamos en los 200, ¿vale? Y la segunda de ellas es que nomines a una persona para que sea el protagonista del tercer episodio de estas electrocharlas. Yo haré lo posible y lo imposible para que tengan muchísimos más likes. Ahí voy a chinchar un poquito a mi amigo Lars, a ver si lo conseguimos. Pero yo diría que vamos a ser más conservadores, vamos a hablar de 430. Con 430 seguro que llegamos. Y la segunda pregunta, em, pues has tenido a un danés que ha hablado de España. Ahora tienes a un alemán que te habla un poquito del concepto internacional. Y a mí me gustaría nominar a una persona que conocí hace 2 años que se llama Ali Lakrakbi, perdón, que ha hehecho cosas impresionantes por la electromovilidad en Marruecos. ¿Vale? Y dirás, ostras, pero es que nosotros tenemos muchos recursos y mira a dónde hemos llegado. Pues ellos tienen muchísimos menos recursos y con muchas ganas han llegado bastante lejos. Tan lejos como que de repente el Tito Elon Musk responde y ya tienen más de creo que por ahora tienen 2 sitios donde hay supercargadores de Tesla. Han sido capaces de llevar la supercarga de Tesla al continente africano. Así que es a Ali al quien recomiendo.
que casi más difícil es contactar, o sea, que Elon Musk te conteste, ¿no? O sea, casi que más difícil que acercar los cargadores. Pues nada, le intentaremos contactar a ver si acepta el reto de venir a estas electrocharlas. Y nada, solo me queda agradecerte nuevamente, Sebas, tu predisposición por estar aquí en el canal. Creo que hemos aprendido un montón en esta electrocharla de un tema que yo no controlo tanto y que como usuario me interesaba. Así que nada, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos has transmitido y por tu tiempo y por estar aquí en el canal de Ruedana. Gracias. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!